Bueno, vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por bioelementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. También estos son polímeros cuyos monómeros son nucleótidos, es decir, que la unión de los nucleótidos forma los ácidos nucleicos. Las funciones de los nucleótidos son fundamentales para la vida de las células, ya que al unirse con otras moléculas cumplen funciones cruciales como el transporte de energía, transporte de átomos y además estos transmiten los caracteres hereditarios. La estructura de los nucleótidos consiste en una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, timina o citosina, un azúcar o pentosa y un grupo fosfato. Por otro lado, tenemos a los nucleósidos, que su estructura solamente consta de una base nitrogenada y un azúcar. Aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver la estructura más detallada. Esta es el grupo fosfato, la pentosa y la estructura de la base nitrogenada. Para el nucleótido y el nucleósido tenemos aquí a la pentosa y a la base nitrogenada. Respecto al azúcar o pentosa tenemos dos, que son la desoxirribosa del ADN y a la ribosa del ARN. Estas son muy similares y solo se diferencian por un oxígeno de más, como vemos aquí. Los nombres de los nucleósidos en el ADN y en el ARN son muy parecidos al nombre de las bases nitrogenadas. Y en los nucleósidos del ADN encontramos a la adenosina, que su base nitrogenada es la adenina, la guanosina con la guanina, la citidina con la citosina y la timidina con la timina. Y en los nucleósidos del ARN tenemos a la adenosina, también con la base nitrogenada adenina, a la guanosina con la guanina, a la citidina con la citosina y a la uridina con el uracilo. Aquí tenemos el uracilo y la timina, que son los dos que se distinguen en cada ácido nucleico, y estos solo se diferencian por un grupo metilo. En esta diapositiva podemos apreciar la estructura de un nucleótido, que es una base nitrogenada y un azúcar, y están enlazados por un enlace llamado enlace beta N-glucosídico. Este se llama así debido a que está direccionado hacia arriba. Por el contrario, si estuviera direccionado hacia abajo, se llamaría enlace beta, no, enlace alfa N-glucosídico. Aquí tenemos que las bases nitrogenadas se dividen en dos, que son las púricas y las pirimidínicas. Las bases nitrogenadas púricas son las que constan de dos ciclos y estas son la adenina y la guanina. Y por el contrario, las bases nitrogenadas pirimidínicas solo constan de un ciclo y estas son la citosina, el uracilo y la timina. En esta diapositiva podemos observar las estructuras de los nucleótidos púricos y pirimidínicos, que tienen una base nitrogenada, ya sea púrica o pirimidínica, un azúcar y un grupo fosfato. En esta diapositiva, pues como ya lo había mencionado anteriormente, tenemos las bases nitrogenadas púricas y pirimidínicas, que las púricas
constan de dos ciclos, como vemos aquí, y es la adenina y la guanina, y las pirimidínicas que constan solo de un ciclo, y es la citosina, timina y el uracilo. En esta otra diapositiva observamos la estructura de los ácidos nucleicos, que es el conjunto de nucleótidos. Aquí podemos observar un enlace fosfodiéster, que es el encargado de unir a dos nucleótidos, y este se da entre los grupos fosfato y el azúcar o carbohidrato. Y también es importante en este enlace destacar que se da entre el carbono 3 y el carbono 5 del carbohidrato anterior. Aquí también podemos apreciar un enlace fosfodiéster que se da entre nucleótidos, como ya lo había mencionado. Y y también nos dice que la unión de dos o más nucleótidos lo llamamos polinucleótido. En los ácidos nucleicos siempre tendremos una dirección que esta será de 5' a 3'. Esto se debe a que en el carbono 5 del carbohidrato hay un fosfato libre, y 3' porque en el carbono 3 del otro carbohidrato hay un OH libre. Y bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, una función de los nucleótidos es el transporte de energía en forma de ATP. También debemos saber que los nucleótidos pueden contener 1, 2 o 3 fosfatos. Y también otra de las funciones, como se muestra aquí, depende de la cantidad de fosfatos, es el nombre que reciben estas. Por ejemplo, si solo tiene un fosfato, se llama monofosfato. Si tiene dos fosfatos, es difosfato, y si tiene tres fosfatos, es trifosfato. También, como ya igualmente lo había mencionado, otra función de los nucleótidos es el transporte de átomos y moléculas. Aquí, en algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se separan de un compuesto y se transportan a otro compuesto. Y muchas vitaminas tienen esta función, como por ejemplo la vitamina B1 o tiamina, la vitamina B2 o riboflavina, la vitamina B3 o niacina, y la vitamina B5 o pantoténico o ácido pantoténico, la vitamina 6 o piridoxina y la vitamina B12 o cobalamina. Y por último, otra función, también ya antes mencionada, de los nucleótidos es el transporte de caracteres hereditarios. Y para esto los nucleótidos se polimerizan, es decir, se juntan formando polinucleótidos en forma de cadena llamados ácidos nucleicos. Tenemos que los ácidos nucleicos son dos: el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y sus nucleótidos contienen desoxirribosa y no contiene uracilo. Y el ARN, que es el ácido ribonucleico, sus nucleótidos sus nucleótidos contienen ribosa y no tiene tiamina. Aquí podemos observar algunas características de los ácidos nucleicos,
como es su estructura, sus bases nitrogenadas y sus unidades. Por ejemplo, el azúcar del ADN es la desoxirribosa, bases nitrogenadas del ADN es la tiamina, adenina, guanina y citosina. Y bueno, su estructura está formada por un grupo fosfato, una pentosa, que en este caso es desoxirribosa, y una base nitrogenada. Y también tenemos algunas características del ARN, que su azúcar es la ribosa, sus bases nitrogenadas es el uracilo, adenina, guanina y citosina, y su estructura está conformada por un grupo fosfato, una pentosa, que en este caso es la ribosa, y una base nitrogenada. Bueno, las funciones de los ácidos nucleicos son la síntesis de proteínas específicas de la célula, almacenamiento, replicación y transmisión de la información genética, y una función principalmente del ARN es servir como intermediario de la información que lleva el ADN para convertirse en proteína. Aquí observamos la estructura de los ácidos de los nucleótidos de cada ácido nucleico, sus bases nitrogenadas, su estructura de doble hélice del ADN y la estructura de la cadena sencilla del ARN. Aquí podemos observar la estructura más específica y detallada del ADN. Y vemos que tiene una estructura de doble hélice, que es una secuencia doble antiparalela complementaria, es decir, que las bases púricas están o se enlazan con las pirimidínicas. Además, podemos ver que las bases nitrogenadas se unen por puentes de hidrógeno. La tiamina y la adenina se unen por dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina se unen por tres puentes de hidrógeno. Dentro de la estructura secundaria del ADN encontramos tres tipos, que es el ADNA, ADNB y ADNZ. Estos se diferencian ya que tienen diferentes características, por ejemplo, el grosor, giro, pares de bases por vuelta, inclinación, etc. El que más nos importa es el ADNB, que este se encuentra en un medio acuoso, viven en los organismos vivos, es dextrogiro, tiene surco mayor y menor y tiene 10.4 pares de bases por vuelta, como aquí se aprecia. Las características del ADN es que se encuentra en soluciones muy viscosas. Es un ácido, se puede desnaturalizar a 95 grados centígrados y se puede desnaturalizar y volverse a hibridar. Es decir, se deshace y se vuelve a formar. Bueno, un poco de historia sobre los ácidos nucleicos. En el año de 1900
1953, los científicos Watson y Crick descubrieron los ácidos nucleicos. Ellos pudieron ver características, por ejemplo, que estaba formado de dos cadenas de polinucleótidos, eran antiparalelas, tenían un surco menor y un surco mayor, entre otras. Y no fue sino hasta el año de 1962 que ellos recibieron un premio Nobel por este descubrimiento. Las funciones del ADN es almacenar la información hereditaria, es también responsable en el último término del metabolismo que ocurre en la célula y también que gracias a la reproducción es posible. Aquí podemos observar una estructura común del ADN, que son las superhélices de ADN, que es normalmente la estructura que se encuentra, y este permite el empaquetamiento de la molécula en el interior de la célula o del núcleo celular. También observamos otras estructuras del ADN, como es la circular y la circular con superhélice negativa. Aquí podemos apreciar los diferentes niveles estructurales de los ácidos nucleicos, que es primero la estructura primaria, que es un polímero lineal formado por la unión de nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster, la estructura secundaria, que está formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran en la próxima secuencia, y aquí encontramos el ADN y el ARN, y también encontramos las estructuras de orden superior, que aquí se encuentran la estructura terciaria y la cuaternaria. Bueno, algunas características del ADN en relación a su estructura y función es la replicación, el almacenamiento de información y la expresión de la información. En la estructura terciaria del ADN encontramos la cromatina. La cromatina es DNA más proteínas. Esta se clasifica en dos, que es la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina se encuentra en mayor proporción, tiene zonas de relajación, tiene una alta expresión génica, alta transcripción, es decir, que se transcribe y se traduce fácilmente, y está muy teñida en la fase M y en la interfase es menos teñida. Y la heterocromatina, que esta se encuentra en menor proporción, está súper enrollada, súper condensada, tiene baja expresión génica, es decir, que es más difícil hacer que se transcriba. Se encuentra en el centrómero, es muy teñida en fase M y en la interfase, y esta se divide en dos, que es la constitutiva, que esta es muy teñida en todas las fases y compacta, y la facultativa, que se tiñe depende de la fase o etapa del ciclo celular. Y bueno, aquí vamos a ver el proceso que lleva a cabo el ADN para convertirse en cromosomas. Primero el ADN se convierte en nucleosomas, después en solenoide, después en supersolenoide, y por último ya se convierte en un cromosoma. Primero tenemos al nucleosoma, que está compuesto por un octámero de histonas,
Entre nucleosoma y nucleosoma hay 200 pares de bases y en cada vuelta hay 80 pares. Las histonas son proteínas de bajo peso molecular y a partir de ellas se empaqueta y enrolla el ADN. Tienen lisina y arginina, que son aminoácidos, y estas se pesan en kilodaltones y hay 5 tipos de histonas. Está la H1, que esta sirve de conector para unir a los nucleosomas, la H2A, la H2B, la H3 y la H4. Aquí podemos ver cómo la histona enrolla al ADN. Después tenemos al solenoide, que este es un hexámero de nucleosomas y su diámetro es de 30 nanómetros. Después tenemos al supersolenoide, que este ayuda a formar estructuras, a formar y a estructurar el ADN. Y aquí se encuentra la proteína scaffold, que es una proteína no histónica. Por último, en la estructura cuaternaria, el ADN se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. Bueno, en la morfología cromosómica tenemos que el cromosoma consta de telómeros, centrómeros, cinetocoro, cromátidas hermanas, brazos largos y brazos cortos. De acuerdo al centrómero, al lugar donde se encuentra su centrómero, se clasifican en metacéntrico, submetacéntrico, subtelocéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Bueno, los humanos tenemos 46 cromosomas y 23 pares de estos. De esos 23 pares, 22 son pares autosómicos y el par 23 es el cromosoma sexual. El tamaño de estos depende de la fase celular y aquí observamos un cariotipo, que es un conjunto de cromosomas que está expresado a través de un código y se organizan en pares del mismo tipo. Aquí observamos cómo está constituido el cromosoma, que sabemos que es a partir del ADN. El ácido ribonucleico ARN o RNA es un filamento de polinucleótidos que es sintetizado por una plantilla de ADN por acción del RNA polimerasa. Del DNA se convierte en RNA y de RNA se convierte a proteína. Por último, aquí tenemos un cuadro comparativo entre el ADN y el ARN. Como ya habíamos comentado en toda la presentación, tienen varias características, cada uno, como es su azúcar o su pentosa, que en caso del DNA es la desoxirribosa y en caso del RNA es la ribosa. Sus bases nitrogenadas del ADN, que es la adenina, guanina, citosina y timina,
número de polinucleótidos, que en este caso el DNA consta de 2, porque ya sabemos que tiene una estructura de doble hélice. Su función, que es almacenar la información biológica de los seres vivos, y la ubicación de este, que es que se encuentra en el núcleo, mitocondrias, en la cromatina, en los cloroplastos y en el cromosoma. Y por el contrario tenemos al RNA, que su pentosa es la ribosa. Sus bases nitrogenadas son la adenina, guanina, citosina y uracilo. El número de polinucleótidos, que en este caso es 1, sabemos que es una cadena sencilla, lineal. Su función, que permite la expresión de la información biológica. Su ubicación, que es, este se encuentra en el núcleo y en los ribosomas.